Muy bien, continuando con los temas de virología, el día de ahora vamos a ver lo que concierne a los métodos usados en las técnicas de virología. Entonces, tenemos en primera instancia que podemos calificarlos o clasificarlos en directos e indirectos. Y a su vez podemos identificar al agente causal, y para ello lo podemos aislar, donde vamos a tener una muestra del sustrato que puede ser animales de laboratorio, huevos embrionados o cultivos celulares. Y por consiguiente, si queremos ver su visualización, pues esta va a ser a través de microscopios un tanto sofisticados, como el microscopio electrónico de absorción atómica principalmente. Si queremos observar la detección de algunos componentes virales, bueno, pues aquí también puede ser directamente el genoma del virus o alguno de sus componentes, como las proteínas, que vienen siendo parte de lo que constituyen los antígenos. Entonces, para el genoma tenemos algunas técnicas moleculares, y ahí vamos a ver que se pueden dividir en varias partes, dependiendo, ¿no?, si son DNA, RNA o alguna otro componente como las proteínas, ¿no? También podemos estar utilizando la técnica de reacción de cadena de polimerasa si es DNA, y si es virus RNA, la técnica de reacción de la polimerasa transcriptasa inversa, ¿sí? Entonces, por el otro lado también tenemos la detección de las respuestas inmunes, que aquí donde lo principal que vamos a estar observando o viendo en estas pruebas es la reacción antígeno-anticuerpo, y tenemos algunas pruebas interesantes como la seroneutralización, la prueba de ELISA de inmunoenzimática, y también la prueba de inmunodifusión en gel. A continuación vamos a ver un video que habla sobre las técnicas de cuantificación y aislamiento de los virus. Es posible aislar y cuantificar virus gracias a la técnica de unidad formadora de placas, ya que muchos virus son capaces de formar zonas visibles llamadas placas. Esto ocurre cuando un cultivo de células animales es inoculado con un virus a una concentración tal que solo una pequeña porción de las células es infectada. Las células no infectadas crecen, mientras que las infectadas replican el virus y lo diseminan a las células vecinas, de tal manera que muere un grupo de células alrededor de la célula infectada original, dejando un área o foco libre de células. La concentración de partículas virales es directamente proporcional al número de placas detectadas, ya que generalmente se asume que una placa es el resultado de la infección de una célula por un solo virión. En esta película podemos ver la formación de una placa hecha por poxvirus, la cual es un conjunto de fotografías tomadas en distintos tiempos en varias horas post-infección, alrededor de 15 horas. Y lo que se puede ver es cómo la placa se propaga del punto inicial de una célula infectada en el centro hacia afuera, dispersándose en círculos, que mientras el virus se libera de la célula, esta se propaga a las células vecinas. Al final de esta película, si tomamos las células, las teñimos con un colorante para tinción de células, verás un hueco donde las placas se formó, y es así como las puedes contar con un ensayo de placas. Aquí vemos otra versión de la película, donde se usa un virus que produce una proteína verde fluorescente, y es así como se puede ver mucho mejor la formación de una placa. Este es un extremo de la placa creciendo hacia afuera, y se puede ver un pequeño cambio en la reflectividad de las células, mientras la infección del virus la está matando, y luego es seguido por una producción de proteína verde fluorescente, y es así como una... Bien, como nos explicaba el video,
pues aquí lo que estamos viendo es de que muchos virus al momento de ser inoculados en un monocultivo o un cultivo de células, pues pueden estarse replicando, y cuando se están replicando, pues en la célula que quedó infectada van a estar formando estas placas, ¿sí? Entonces eso nos habla de que hay esa infección en esa célula. Entonces aquí los virus que se van a estar produciendo en la placa, pues prácticamente van a ser idénticos al virus que fue inoculado, ¿no? Entonces este proceso es conocido, o los resultados de esta replicación es conocido como aislado. Si es referido distinto a otros aislados, es referido como especie. Así que cada vez que el virus es cultivado se conoce como pasaje. Y enseguida vamos a hablar también aquí de los pasajes, ¿no? Porque hay algunos virus que se pueden perpetuar, ¿no? ¿Por qué? Porque resisten muchísimos pasajes. Entonces lo vamos a ir viendo en su momento, ¿no? También de esta forma los virus que ya se empiezan a replicar en células ya especializadas, pues se les conoce ya como virus de cepa de laboratorio, porque son exclusivos de este tipo de replicación. Ahora, una vez que están replicados los virus, es importante empezar a determinar cuántos virus hay, ¿sí? Entonces vamos a tomar estas placas y vamos a utilizar otra técnica que vamos a mostrar en el siguiente video. La centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y líquidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación. Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es necesario repetir la centrifugación varias veces. Muy bien. Entonces ahora que ya tenemos la centrifugación, pues la parte que quedó en la inferior al tubo también se le conoce como pellet, ¿sí? Entonces, ya que tenemos ese pellet, ahora hay que observarlo con el apoyo de otros componentes en el laboratorio, ¿no? Que vienen siendo el microscopio. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente video. Hola a todos, bienvenidos otra vez a HistoTips. Nosotros en los videos pasados ya abarcamos los temas de óptica y microscopio, fundamentos del microscopio.
esta nueva serie de videos vamos a hablar sobre los tipos de microscopio. Mi nombre es Antonio Muñoz, comenzamos. Existen dos tipos de microscopio, y esto es porque cada uno de ellos utiliza diferente tipo de energía. El microscopio fotónico utiliza luz blanca y el microscopio electrónico utiliza electrones. Sin embargo, cada uno de estos microscopios tiene variantes. A cada una de esas variantes se le conoce como un tipo de microscopio. Y en los videos sucesivos vamos a ver cada una de ellas. De manera general, tenemos que los tipos de microscopio que utilizan la luz son campo claro, campo oscuro, contraste de fases, interferencial, diferencial de Nomarsky, luz polarizada, fluorescencia, confocal. Dentro del microscopio electrónico hay dos variantes, el electrónico de transmisión o MET y el electrónico de barrido o de escáner. Si empezamos con la primer tipo de microscopia, que es campo claro, podemos decir que me permite, en primer lugar, ver células teñidas. Las células tienen que estar teñidas para poder visualizarse en este tipo de microscopio. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una preparación histológica que no tiene ninguna tinción, los rayos de luz, cuando atraviesen esa muestra, me van a generar una imagen como esta. Esos rayos, cuando pasen por las estructuras celulares, van a tener un proceso de refracción, y eso me va a generar que yo pueda ver una imagen así, aprovechando los índices de refracción de cada una de las estructuras. Sin embargo, esto no me genera un buen contraste, y yo no sé diferenciar en esta imagen cuáles son qué estructuras. Por lo tanto, yo tengo que realizar una tinción, es decir, que ciertos colorantes se unan a ciertas moléculas y que otro tipo de colorantes se unan a otras ciertas moléculas, y de esa manera conseguir un mejor, pero un mucho mejor contraste. Cuando yo realizo la tinción de una muestra, esas células tienen que morir por el proceso. Por lo tanto, la microscopia de campo claro permite ver células, sí, pero muertas y teñidas. El microscopio que me permite ver la microscopia de campo claro es el microscopio que nosotros utilizamos en el salón, en el laboratorio, que es el microscopio compuesto. Y es compuesto porque utiliza 3 tipos de lentes, y todo esto ya lo mencionamos en los videos anteriores, todos los elementos del microscopio fotónico. Las características de la fotomicrografía que se obtiene con esta microscopía de campo claro son las siguientes. El fondo se va a ver blanco y las estructuras se van a ver teñidas. Ahora, ¿qué técnicas histológicas yo puedo utilizar para esta microscopía? Bueno, pues tenemos la técnica ordinaria, que se utiliza con HY, que la tenemos aquí, y otras técnicas especiales como PAS, que podemos ver aquí, y una inmunohistoquímica, entre otras. Prácticamente son todas las especiales, con excepción de la inmunofluorescencia. Vamos a ahondar más detalle en esto de las técnicas en los videos próximos que hablemos de técnicas histológicas. Aquí tenemos otro ejemplo, otra fotomicrografía tomada con microscopio de campo claro, donde tenemos un fondo blanco y estructuras teñidas. Aquí vamos a detenernos un poquito porque vamos a explicar cómo se deben de describir las fotomicrografías. En primer lugar, si está tomada con un microscopio fotónico que utiliza luz, se van a denominar fotomicrografías. Si es con un microscopio electrónico, se van a denominar micrografías. Después tenemos que mencionar el tipo de microscopia utilizada, en este caso, campo claro. Después tenemos que decir qué tinción tiene esa fotomicrografía. En este caso está teñida con tricrómico de Masón. En los videos siguientes de tinciones hablaremos de todas las tinciones. Y después tenemos que mencionar el órgano o la estructura que estamos viendo, en este caso la lente. Esta es la manera en la que tenemos que describir todas las fotomicrografías o las micrografías que tengamos enfrente. Recuerda, es fotomicrografía, no microfotografía. Bien, ahora, microscopía de campo oscuro. ¿Cuáles son las características o cómo se ve la fotomicrografía obtenida por este tipo de microscopia? Pues el fondo se va a ver negro y las estructuras se van a ver blancas, es decir, se van a ver brillantes. Aquí hay una diferencia importantísima. Estas células yo las puedo observar vivas, no es necesario que yo realice una tinción. Por lo tanto, son células vivas y sin teñir. ¿Por qué se ve el fondo negro? Bueno, esto tiene que ver un poco con las características del microscopio que utiliza el campo oscuro. Por ejemplo, aquí, la luz que va a atravesar la muestra, todos esos rayos de luz van a dirigirse hacia afuera del objetivo, es decir, ninguno va a caer en el objetivo. Solo los rayos que pasaron por la muestra y que por lo tanto se refractaron y cambiaron su dirección van a ser los que van a entrar al objetivo.
Por lo tanto, la muestra sí se va a ver brillante y el resto se va a ver con un fondo oscuro. Ahora, puede haber una confusión entre el microscopio campo oscuro y el microscopio de contraste de fases. ¿Cómo voy a diferenciar entre uno y otro? Pues que en el campo oscuro el fondo se va a ver negro y en el contraste de fases el fondo, aquí tenemos algunas imágenes de contraste de fases, el fondo va a variar dependiendo del filtro utilizado. En este caso el fondo es gris, pero no es un fondo negro, y en este caso el fondo es verde. ¿Cuál es el tip clínico del microscopio de campo oscuro? Bueno, que yo puedo identificar unas bacterias, una bacteria conocida como Treponema pallidum, que es causante de una enfermedad de transmisión sexual, que es sífilis, y yo puedo observar a estos microorganismos a través del campo oscuro. Varios ejemplos de microscopio de campo oscuro. Aquí tenemos una fotomicrografía tomada con microscopio de campo oscuro de las células de la mucosa oral. Tenemos el fondo negro y las estructuras brillantes. Muy bien, ya que vimos esta técnica que se utiliza para ver los virus, más bien las lesiones que van a dejar los virus en la célula, y eso se llama efecto citopático, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo se definen estos efectos citopáticos, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante, porque el primer punto de apoyo que vamos a tomar pues va a ser tomar la muestra, teñirla y verla con un microscopio, ¿no? Entonces aquí ya vimos todos estos tipos de microscopio. La siguiente técnica pues es la de cristalografía de rayos X. No es otra cosa más que una técnica que revela la información detallada de estructuras en 3 dimensiones, y así de esa forma se puede proyectar la partícula viral. Otra técnica utilizada pues es la técnica de electroforesis. Aquí pues es una mezcla de proteínas o ácidos nucleicos que pueden ser separados por electroforesis en un gel compuesto de agarosa o poliacrilamida. En la mayoría de técnicas electroforéticas, cada proteína o ácido nucleico forma una banda en el gel de electroforesis que puede estar preformada bajo condiciones donde la velocidad de movimiento a través del gel depende del peso molecular. Sí, entonces el peso molecular de la proteína o molécula del ácido nucleico puede ser estimado por comparación de la posición de la banda formada por moléculas de peso molecular conocidas electroforizadas en el mismo gel. Entonces el patrón de ácidos nucleicos y proteínas después de la separación electroforética puede ser inmovilizada para transferir, que eso se llama secado, a través de la membrana. Entonces, si las moléculas son DNA, la técnica es conocida como Söderblotting, nombre a su creador. Si la molécula es RNA, la técnica es llamada Northern-blotting. Y si la técnica utiliza moléculas que son proteínas, la técnica es conocida como Western-blotting. ¿Sí? Entonces, pues son estas 3 variaciones que tienen dependiendo el tipo de muestra que tengamos. Bien. Con la detección de los virus y sus componentes, bueno, tenemos aquí las técnicas que las podemos estar separando en 4 categorías. Primero, si vamos a tratar de detectar los viriones, pues lo que vamos a estar utilizando va a ser un microscopio electrónico. Si vamos a estar viendo el proceso de infectividad viral, pues vamos a observar el efecto citopático, por sus siglas en inglés. Si queremos ver los antígenos virales, bueno, pues ya vamos a utilizar pruebas serológicas como antisuero virus específico o anticuerpos monoclonales. Si queremos ver el tipo de ácidos nucleicos, bueno, pues utilizamos la técnica de reacción de cadena de polimerasa para virus DNA y reacción de cadena de polimerasa transcriptasa inversa si es virus RNA. ¿Sí? Entonces son de las técnicas que se utilizan. Para las pruebas de infectividad, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? No todos los viriones tienen la habilidad de infectar a la célula hospedera. Los viriones que tienen esta habilidad son conocidos como infectivos,
y el término infectividad es usado para denotar la capacidad del virus de replicarse ahí, ¿sí? Los viriones pueden ser no infectivos por carencia de parte del genoma o porque están dañados, ¿no? Entonces todas estas cosas pueden estar pasando. Si en una muestra queremos determinar si el espécimen contiene virus infectivo, puede ser inoculada en un cultivo celular. Y aquí podemos estar viendo el famoso efecto citopático. Podemos estar también detectando los antígenos virales. Los antígenos virales pueden ser detectados usando anticuerpos virus específico o anticuerpos monoclonales, ¿no? Como ya lo habíamos utilizado. En la mayoría de estas técnicas el resultado positivo se observa un botón que puede ser el anclaje con el antígeno antivirus, que es el directo, o segundo el anticuerpo indirecto. El anticuerpo antivirus es producido por inyecciones del antígeno viral dentro de un animal y el segundo anticuerpo es producido por inyección de inmunoglobulinas del primer animal al segundo animal. ¿Sí? Entonces son algunas de las pruebas que vamos a estar utilizando. ¿Sí? También hay otras que se utilizan como las pruebas de infectividad, que en estas pruebas de infectividad lo que van a hacer es medir el título, que es la concentración de infección viral en un espécimen o en una preparación. ¿Sí? Entonces son de estas pruebas que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues se va a hacer ensayos donde se van a inocular a los sujetos y van a responder o no van a responder. Si es en un cultivo, pues vamos a ver si desarrollan o no desarrollan el famoso efecto citopático. Si es en un sujeto animal, pues muere o permanece sano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas pruebas? Pues es encontrar la dosis al 50% de los sujetos inoculados, ¿no? Si fuera en un tejido celular, pues estas son las siglas que vamos a utilizar: TCID subíndice 50, que no es otra cosa más que la dosis que infecta el 50% del tejido inoculado, y aquí ya vamos a estimar las unidades formadoras de placa. Para animales se utiliza la ID subíndice 50, que es la dosis que es letal para el 50% de los animales, y para esto se utiliza una prueba o método conocido como red Muench para estimar precisamente lo que les comentaba, ¿no? La dosis que infecta el 50% de tejido inoculado. Entonces, en la primera columna vamos a observar las diferentes diluciones de virus que vamos a tener, ¿no? Entonces vamos de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 6. Y por otro lado, en otra columna vamos a tener las infecciones por número de inoculados, ¿no? Entonces aquí la dosis más alta, vean que tenemos prácticamente a todos los individuos o tejidos positivos, y posteriormente, como va bajando la dosis viral, pues también se va disminuyendo el número de infecciones. Los valores observados, pues tenemos la columna positivos y negativos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es al 100%, y conforme va bajando la dilución, pues también se va bajando la positividad. Y negativos, pues es inversamente proporcional a lo encontrado en los positivos, ¿no? Entonces, los valores acumulados, pues vamos a leerlos, ¿sí? En este sentido, ¿no? Aquí lo tenemos, la flecha indica que son todos los positivos, entonces dice que son 24, y el 24 se obtiene de la suma de 8 más 7 más 5 más 3 más 1, y eso nos va a dar 24. La siguiente columna pues dice que son 16, entonces se sigue sumando, ¿no? 7 más 5 más 3 más 1 da 16, y así nos vamos hasta llegar a 0, ¿no? Y la negativa pues se lee de forma inversa, ¿no? Entonces por eso ustedes pueden observar este patrón de cómo están. En la proporción de infección, pues aquí vamos a tener todos los que salieron positivo, ¿no? Entonces aquí tenemos al 100%, y aquí vamos a tener la columna del porcentaje de infección, ¿no? Entonces conforme
va bajando la dilución viral, pues también va bajando el porcentaje de infección, ¿sí? Entonces de esa forma podemos estar determinando, ¿sí? Cuál es la dosis que infecta el 50% de tejido inoculado, ¿no? Por eso dice que está en menos 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4, ¿sí? Y el punto final se puede expresar como 10, donde X es el valor a estimar. Y aquí está la siguiente fórmula, ¿no? Entonces X es igual al factor de dilución en logaritmo 10 multiplicado por el porcentaje de infección arriba de la siguiente dilución 50 menos 50 sobre el porcentaje de infección arriba del 50 menos el porcentaje de infección seguida de la de arriba de 50. Entonces, haciendo la síntesis de lo que dice acá, pues aquí tenemos, ¿no? El porcentaje de infección arriba de la siguiente dilución del 50%, pues aquí vemos que es el número 69 menos 50 sobre el porcentaje de infección arriba del 50, que sigue siendo el número 69, y aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego dice menos infección seguida de la de arriba del 50, ¿no? Entonces el valor real es 31. Aquí hay un error. Aquí debe de ser 3, no 6. Entonces, despejando la fórmula, tenemos que nos da, ¿sí? 0.5%, ¿no? Entonces el punto final es igual a 10 a la menos 3 más 0.5 igual a 10 a la menos 3.5, ¿no? Y es como vamos a estar obteniendo la cantidad de dosis que infecta el 50% de tejido inoculado. Entonces este es el método que se utiliza para estimar la dosis que infecta el 50% de tejido inoculado. La siguiente prueba es la prueba de curva de crecimiento. Entonces, para un periodo que se le conoce como periodo de eclipse, el título de infección permanece constante. Durante la fase de eclipse, el virus es replicado, pero el virus no es liberado de la célula infectada, así que cada célula infectada da una placa. Cuando la célula infectada inicia a morir y libera el virus, el tejido inicia a aumentar, y cuando todas las células infectadas han sido lisadas, el nivel de título se acaba, ¿sí? Entonces, pues es prácticamente lo que está expresando esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos que un individuo es inoculado, llega a esa célula blanco o diana, y vamos a observar este periodo de latencia. Este periodo de latencia es el número 4, vean, ¿sí? Todo esto, donde prácticamente no se va a observar nada del virus, ¿sí? Y posteriormente, pues obviamente que el punto 1 es la absorción y penetración, el punto 2 es el periodo de eclipse, que ya lo habíamos mencionado, el punto 3 es de cuando el virus ya se replica y sale de la célula, la lisa, ¿no? Por eso se le llama el periodo de latencia, perdón, el periodo de maduración, ¿sí? Y el punto 5 es donde, o sea, ya está el virus replicado, sale de la célula y es donde ocasiona la lisis, ¿no? Entonces, aquí también se pueden estar estimando estas famosas curvas de crecimiento como técnicas virales. Otra técnica más actualizada, pues es la genética viral, ¿no? Que no es otra cosa más que hacer la secuenciación del genoma, y esta secuenciación pues casi siempre va apoyada por programas de computadora, y ya uno de los programas que se utilizan se llama Artemis y BLAST, ¿sí? Que son usados para la secuenciación genómica. Entonces pues con estas técnicas son las que pueden estar obteniendo o construir los árboles filogenéticos. Esto es para saber qué relación puede tener un virus con respecto a otro que se aisló en otra zona geográfica del mundo, ¿no? Entonces son las principales pruebas que vamos a estar utilizando en este apartado de diagnóstico viral, ¿no? Entonces son los principales métodos que se tienen.
Bien, con eso damos por terminado la clase y más adelante vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con esta cuestión de los virus.